Jamás olvidaré el sonido de ese teléfono. Era un martes, estaba ordenando unas fotos antiguas. En la pantalla del móvil, el nombre de mi hija. Contesté, sonriendo. Pero lo que oí a continuación, mis rodillas cedieron y tuve que sentarme. Ella, mi propia hija, dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Pero la mayor humillación no fue la venta, fue la falta de remordimiento. Pero antes de continuar, si esta historia te toca el corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarnos desde dónde nos estás escuchando. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros. Ahora continuemos. Lo que ella no sabía era que mi difunto marido, Roberto, había previsto exactamente este momento. Me dejó una carta, un plan de venganza que se desarrollaría lentamente, con un giro tan devastador que la vida que ella intentó robarme sería lo único que más desearía recuperar. Y lo peor, o mejor, lo más irónico, es que el plan no era solo para protegerme, era para enseñarle una lección tan profunda que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Antonia. Soy viuda desde hace algunos años y siempre fui una mujer de rutina sencilla, pero llena de amor. Mi vida estaba centrada en mi marido, Roberto, y en nuestra única hija, Clara. Clara era la niña de los ojos de Roberto. La amaba incondicionalmente, aunque, con el tiempo, yo notaba un brillo de codicia en sus ojos, algo que él siempre intentaba ignorar, pero que a mí me preocupaba cada vez más. Era un martes cualquiera. Yo estaba en la sala organizando algunas fotografías antiguas. Irónicamente, muchas de ellas de Clara cuando era niña. «Mamá, vendí la casa de la playa y tu coche. No tienes que preocuparte por nada, ya me encargué de todo el papeleo». La voz de ella sonaba distante, práctica, como si me estuviera informando sobre el clima. «Tengo que colgar ahora. Estoy en la consulta esperando a Fernando». Antes de que pudiera responder, el silencio. Solo el sonido irritante de la llamada finalizada. Mis piernas cedieron y caí en el sofá, con las fotografías aún esparcidas en mi regazo. Imágenes de Clara con su primer helado, Clara soplando las velas, Clara en la graduación. La misma Clara que acababa de comunicarme, sin ninguna emoción, que había vendido mis bienes más preciados. No por el valor financiero, sino por los recuerdos que llevaban consigo. La casa de la playa fue donde Roberto, mi difunto marido, me pidió matrimonio. El coche fue el último regalo que me dio antes de irse. «¿Cómo pudo?», susurré al retrato de Roberto en la pared. Sus ojos parecían decirme algo que había olvidado. «El sobre». De repente recordé. Roberto había dejado un sobre sellado con instrucciones específicas. Ábrelo solo en caso de extrema necesidad, cuando sientas que lo has perdido todo. Corrí hasta el dormitorio, mis manos temblando mientras hurgaba en el cajón de la cómoda. El sobre estaba allí, amarillento por el tiempo, con la letra firme de Roberto. «Para Antonia, mi amor eterno». Lo abrí con cuidado, como si estuviera desvelando un tesoro antiguo. Y era exactamente eso. Dentro, documentos de propiedades, extractos bancarios, certificados de acciones y una carta que me dejó sin aliento. «Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, es porque algo grave ha sucedido. Siempre supe que Clara heredó de mi familia no solo los ojos verdes, sino también la codicia que tanto me avergonzaba de mis parientes. Por eso, mantuve en secreto gran parte de nuestros bienes. Tú, mi amor, eres una mujer rica, mucho más rica de lo que Clara o cualquiera imagina. Busca a Jonas, él lo sabe todo y te ayudará. Protégete, aunque sea de nuestra propia hija. Con amor eterno, Roberto». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la rabia y el dolor se mezclaban. Roberto lo había previsto todo, conocía a su propia hija mejor que yo. Mientras yo la defendía, él silenciosamente preparaba una red de protección para mí. Al día siguiente, estaba en la oficina de Jonas. Él no pareció sorprendido con mi visita.
Antonia, por fin. Roberto me dijo que un día vendrías. Jonas, un señor de cabello gris y mirada comprensiva, me recibió como quien espera a un viejo amigo. ¿Qué ha pasado? Le conté todo, la llamada, la venta, la traición. Cada palabra salía como veneno de mi pecho. Jonas solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente. Clara falsificó tu firma, Antonia. La venta no tiene validez legal. Él abrió una carpeta en su mesa. Además, todos estos bienes a tu nombre. Ella no tiene idea de la fortuna que posees. ¿Qué debo hacer, Jonas? ¿Confrontarla? ¿Denunciarla? Jonas sonrió, no con alegría, sino con determinación. ¿Venganza? Tal vez, pero no de la forma que imaginas. Vamos a recuperar tus bienes silenciosamente. Mientras tanto, deja que Clara piense que estás arruinada. Deja que se vaya a Europa con Fernando y gaste el dinero que ella cree haberte robado. Cuando se acabe, y se acabará, ella volverá. ¿Y entonces? Pregunté, imaginando una confrontación dramática. Entonces tendrás la oportunidad de enseñarle una lección que jamás olvidará. No con gritos o acusaciones, sino con algo mucho más poderoso: la realidad. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y estrategia. Jonas revirtió la venta fraudulenta de la casa de la playa y recuperó mi coche, todo sin que Clara lo supiera. Recibía actualizaciones sobre ella a través de conocidos, viajes lujosos por Europa, restaurantes caros, ropa de diseñador, todo financiado con lo que ella creía ser mi último recurso. Yo vivía en silencio, habitando mi dolor, pero también planeando cada movimiento con la precisión de una jugadora de ajedrez. No quería solo castigar a Clara, quería enseñarle, transformarla. La misma niña que yo había criado con tanto amor no podía ser solo un monstruo de codicia. Había algo de Roberto en ella, algo bueno que necesitaba ser rescatado. 6 meses después, recibí la llamada que Jonas había previsto. La voz de Clara ya no era fría ni práctica, estaba entrecortada, rota. «Mamá, ¿puedo volver a casa?», sollozaba al teléfono. «Fernando me dejó. No tengo dinero. No tengo dónde quedarme. Él se llevó todo y desapareció». Respiré hondo antes de responder, sintiendo el peso de cada palabra. «Tu casa siempre estará aquí, hija». Lo que Clara no sabía es que la casa a la que volvería no era la misma que había dejado. No físicamente, sino emocionalmente. Yo ya no era solo una madre traicionada. Era una mujer con un plan. Y esa sería solo la primera etapa de una lección que cambiaría nuestras vidas para siempre. Clara no sabía que, al regresar a mis brazos abiertos, encontraría no solo un hogar, sino el comienzo de un viaje de redención que yo había orquestado cuidadosamente. Porque mientras ella creía estar volviendo a una madre derrotada y sin recursos, en realidad estaba entrando en un mundo donde cada migaja de consuelo sería parte de mi venganza silenciosa. Y lo más chocante, la antigua caja fuerte de la familia, que Clara jamás supo que existía, guardaba no solo joyas valiosas, sino también secretos sobre Fernando que harían que su mundo se derrumbara de nuevo. Clara llegó una mañana lluviosa, arrastrando una única maleta donde antes había partido con 5. Sus ojos, antes altivos, ahora evitaban los míos. El rostro, antes maquillado con productos caros, mostraba ojeras profundas y una palidez que delataba noches mal dormidas. «Gracias por recibirme, mamá». Su voz era casi un susurro. La abracé, sintiendo su cuerpo delgado temblar contra el mío. Por un momento, toda la rabia planeada se desvaneció, reemplazada por el instinto maternal. Pero entonces recordé la llamada telefónica, la frialdad, la traición. Este no sería un regreso fácil, para ninguna de las dos. «Tu habitación está como la dejaste», dije, manteniendo mi voz neutra. «Debes estar cansada del viaje». El apartamento que Clara encontró era el mismo de siempre, modesto, organizado, sencillo. Ella no sabía que, a pocos kilómetros de allí, yo poseía un condominio entero.
No sabía que el coche antiguo en el garaje era solo una elección, no una necesidad. La farsa de la pobreza era mi primera lección. Esa noche, mientras ella dormía, examiné su maleta. Entre ropa cara arrugada y algunos artículos de higiene, encontré una carpeta con documentos. Deudas. Muchas deudas. Fernando había usado el nombre de Clara para préstamos exorbitantes. Mi hija no solo estaba arruinada, estaba hundida en un agujero financiero del que tardaría años en salir. Perfecto, susurré, devolviendo todo a su lugar. La lección sería más profunda de lo que imaginé. A la mañana siguiente, Clara intentó explicar su situación entre sorbos de café barato. Fernando, él no era quien yo pensaba. Usó mi nombre, abrió cuentas, hizo préstamos. Ella miraba la taza como si buscara respuestas en el líquido oscuro. Lo descubrí demasiado tarde. Cuando lo confronté, simplemente desapareció con el dinero que quedaba. ¿Y el dinero de la venta de la casa y el coche? Pregunté inocentemente. Ella tragó saliva. Se acabó. Lo gastamos en viajes, ropa. Fernando decía que estábamos invirtiendo, pero en realidad, una lágrima corrió. Mamá, arruiné nuestras vidas. Asentí lentamente. Entonces tenemos que empezar de nuevo. ¿Has buscado trabajo? Clara pareció sorprendida por la pregunta. En su vida anterior, trabajo era una palabra distante. Ella había vivido de las rentas que Roberto dejó, luego del dinero que creía haberme robado. Voy a buscar, respondió insegura, y así comenzó la segunda fase de mi venganza pedagógica. Clara empezó a buscar trabajo a diario. Fue rechazada en entrevistas para puestos que consideraba por debajo de su capacidad. Finalmente, consiguió un empleo como limpiadora en una oficina. Ella, que nunca había limpiado ni su propio cuarto. Cada noche, volvía exhausta, con las manos rojas por los productos químicos y los ojos llorosos. Yo le ofrecía una cena sencilla, un hombro silencioso. Nunca mencionaba la ironía de la situación, nunca le echaba en cara la traición. La realidad lo hacía por mí, a diario. Pasó un mes. Clara comenzó a cambiar. El trabajo duro traía un nuevo brillo a sus ojos, no de felicidad, sino de comprensión. Se levantaba temprano, organizaba la casa antes de salir, volvía con pequeñas contribuciones para los gastos. «Me dieron un aumento», dijo orgullosa una noche, poniendo algunas notas sobre la mesa. «No es mucho, pero ayudará con las cuentas». Sonreí, guardando el dinero. Esas notas valían más por el gesto que por el valor. Eran las primeras semillas de transformación brotando. En el tercer mes decidí avanzar con el plan. Dejé a propósito sobre la mesa un segundo sobre, similar al que Roberto me había dejado. Clara lo notó de inmediato. «¿Qué es esto, mamá?» «Algo que tu padre dejó. Lo descubrí hace poco». Observé su reacción mientras abría el sobre. Dentro había la ubicación de una caja fuerte antigua y su combinación. Clara me miró confundida. «¿Vamos a revisarla juntas?», sugerí. La caja fuerte estaba en un banco en el centro de la ciudad. Cuando el empleado nos dejó a solas en la sala, Clara giró la combinación con dedos temblorosos. Dentro, una colección de joyas de la familia, piezas antiguas, valiosas, con historias que yo conocía de memoria. «Dios mío», susurró Clara, tocando un collar de perlas. «Esto debe valer una fortuna». Vi el brillo familiar en sus ojos, el mismo que tenía cuando llamó para informar sobre la venta de la casa. Codicia. Esperé, conteniendo la respiración. «Mamá», comenzó lentamente, «quizás podamos vender algunas piezas. Podríamos pagar parte de las deudas de Fernando. Quizás él vuelva si...» La interrumpí con un gesto brusco. «Estas joyas son recuerdos, Clara. No están a la venta». Ella pareció sorprendida por mi firmeza. «Pero las deudas son tus deudas ahora, y las vas a pagar con tu trabajo, no con nuestro pasado». Cerré la caja fuerte con un clic definitivo. Clara parecía confundida, dividida entre el viejo instinto de manipulación y algo nuevo que estaba naciendo en ella: respeto.
Esa noche llamé a Jonas. Todavía no está lista, dije en voz baja al teléfono, mientras Clara se duchaba. Todavía piensa en salvar a Fernando. Tengo noticias, respondió Jonas. Encontramos pruebas concretas de la falsificación. Fernando usó sus firmas en documentos que ella nunca vio. Técnicamente, Clara puede ser absuelta de gran parte de las deudas. No se lo digas todavía, decidí después de un momento de reflexión. Déjala trabajar un poco más. Deja que la lección penetre más profundo. Las semanas siguientes fueron transformadoras. Clara fue ascendida a recepcionista. Comenzó un curso nocturno de administración. Su postura cambió. Ya no era la niña mimada que partió con mis ahorros, ni la mujer derrotada que regresó. Había dignidad en su cansancio, propósito en sus esfuerzos. Un día llegué a casa y la encontré llorando sobre un álbum de fotografías. ¿Qué pasó?, pregunté, sentándome a su lado. Estoy mirando fotos de la casa de la playa, sollozó. Recuerdo a papá enseñándome a nadar, a ti preparando esos picnics en la arena. ¿Cómo pude vender todo esto? ¿Cómo pude traicionarlos así? Era el momento que esperaba. La verdadera culpa, no motivada por el fracaso, sino por el reconocimiento genuino del error. Puse mi mano sobre la de ella. Mañana tenemos una reunión con Jonas, anuncié. Hay algo que necesitas saber. La mirada confundida de Clara se transformó en shock cuando agregué. Sobre la casa de la playa, nunca dejó de ser nuestra. La oficina de Jonas estaba exactamente como la primera vez que la visité después de la traición de Clara. La misma luz suave entraba por las persianas, los mismos libros jurídicos alineados en las estanterías. Pero algo era diferente. Mi hija sentada a mi lado, nerviosa, sin entender por qué estábamos allí. «Buenos días, señoras», saludó Jonas con su sonrisa contenida. «Clara, es bueno por fin conocerte en persona». Clara me lanzó una mirada interrogativa. ¿Se conocen? Jonas era el abogado de confianza de tu padre, respondí con calma. Y ha sido mi consejero durante todos estos años. Jonas abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. Clara, estamos aquí para discutir tu situación legal y financiera. Durante 3 horas, Jonas explicó metódicamente toda la verdad. Cómo la venta de la casa de la playa y del coche había sido revertida por falsificación. Cómo su padre había protegido gran parte de los bienes de la familia a mi nombre. Cómo yo no era la mujer sin recursos que ella imaginaba, sino propietaria de inmuebles, acciones y empresas. Clara palidecía con cada revelación. Sus ojos iban de Jonas a mí, incrédulos. «Todo este tiempo», murmuró finalmente. «Todo este tiempo podrías haber resuelto mis deudas con una llamada telefónica». «Sí», respondí simplemente. «¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué me dejaste trabajar como limpiadora, sufrir con los cobradores, vivir en la ansiedad?» Su voz oscilaba entre el dolor y la indignación. Me levanté y caminé hasta la ventana, observando la ciudad antes de volverme para mirarla. Porque necesitabas entender el valor de las cosas, Clara. No solo el valor monetario, sino el valor del trabajo, de la honestidad, de la familia. Me traicionaste de la peor manera posible. Vendiste recuerdos como si fueran solo ladrillos y metal. Trataste mi amor como algo desechable. Mi voz no era acusadora, era firme, como la de una profesora explicando una lección difícil. Podría haber gritado, haberte echado, incluso haberte denunciado a la policía. Pero, ¿qué lección habrías aprendido? ¿Que tu madre era una persona más que te rechazaba? No. Volví a sentarme frente a ella. Yo elegí enseñarte. Clara se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Las deudas. Jonas interrumpió delicadamente. Tenemos pruebas suficientes de que Fernando falsificó su firma en varios documentos. Podemos anular gran parte de ellas legalmente. Clara levantó el rostro marcado por las lágrimas. ¿Y qué pasa ahora? ¿Volvemos al principio, como si nada hubiera pasado? No, respondí firmemente. Nada será como antes.
La cuestión es, ¿qué quieres que sea a partir de ahora? Ella se quedó en silencio por un largo momento, absorbiendo todo. Quiero seguir trabajando, dijo finalmente, para mi sorpresa. Me ascendieron a asistente administrativa. Quiero terminar mi curso. Asentí sintiendo una inesperada ola de orgullo. Y quiero hacer algo con la casa de la playa. Continuó, más firme. Algo significativo. Tal vez transformarla en un refugio temporal para mujeres que sufrieron como yo, pero que no tienen una madre como tú para enseñarles. Jonas sonrió, mirándome con aprobación. Parece que tu estrategia funcionó, Antonia. Salimos de la oficina diferentes de cómo entramos. Clara caminaba a mi lado, no como la hija derrotada que volvió suplicando ayuda, ni como la joven arrogante que me traicionó, sino como una mujer en transformación. ¿Por qué me perdonaste?, preguntó mientras esperábamos el ascensor. Después de todo lo que hice... Perdonar no significa olvidar o fingir que no hubo dolor, respondí. Significa elegir enseñar en lugar de castigar, amar en lugar de rechazar. Tu padre siempre creyó que podías ser mejor que tus impulsos. Yo también. De camino a casa, nos detuvimos frente a uno de los edificios en el centro. Este edificio es tuyo, dije casualmente. Clara miró incrédula el imponente edificio comercial. ¿Mío? Técnicamente, mío, pero estaba en el plan de Roberto que un día fuera tuyo, cuando estés lista. Ella no respondió de inmediato, solo contempló el edificio como si lo viera por primera vez. No estoy lista, dijo finalmente. Todavía no. Sonreí, apretando su mano. Lo sé. Y eso demuestra que estás aprendiendo. En las semanas siguientes, Clara dividió su tiempo entre el trabajo, los estudios y la planificación del refugio en la casa de la playa. Con la ayuda de Jonas, conseguimos anular gran parte de las deudas fraudulentas. Ella insistió en pagar el resto con su propio salario, rechazando mi oferta de liquidarlas. Una tarde, mientras organizábamos la casa de la playa para la reforma, Clara encontró una caja de recuerdos en el antiguo dormitorio de Roberto. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó, mostrando una fotografía descolorida. En ella, Roberto sostenía a una Clara de 5 años sobre sus hombros, ambos riendo en la playa. A tu padre le encantaba este lugar, comenté, sentándome a su lado en la cama antigua. Decía que aquí podía ver el futuro más claramente. Clara pasó los dedos por la imagen. ¿Previó que lo decepcionaría? Previó que serías puesta a prueba. Todos lo somos. Y yo fallé. Toqué su rostro girándolo hacia mí. Fallar no es el final, Clara. Es solo un momento en el camino. Lo que importa es lo que haces después. Esa noche, sentadas en el porche frente al mar, Clara me contó más sobre los meses en Europa. Cómo Fernando gradualmente reveló su verdadera naturaleza. Cómo ella, ciega por la ilusión de amor y estatus, ignoró las señales. Cómo él la dejó en un hotel de París, desapareciendo con el dinero y las joyas que ella había llevado. Me lo merecía, concluyó, mirando las olas. Traicioné a quien realmente me amaba por alguien que solo amaba lo que yo podía ofrecer. Quizás. Tomé un sorbo de té. Pero ahora sabes la diferencia. Una semana después, inauguramos el refugio. Era modesto al principio, solo 3 habitaciones preparadas para recibir a mujeres en situación de vulnerabilidad. Clara había contactado a una ONG local que ayudaría en la administración y en las derivaciones. Lo llamaremos Casa Roberto, anunció durante la pequeña ceremonia de apertura. Un lugar donde las personas rotas pueden reconstruirse. Observé a mi hija hablando con trabajadores sociales y voluntarios, explicando su visión con pasión. Sus ojos brillaban no con codicia, sino con propósito. Esta era la hija que Roberto siempre vio, incluso cuando yo dudé de que existiera. Jonas se acercó, ofreciéndome una copa de champán. Tu venganza fue un éxito, comentó en voz baja. No fue venganza, corregí. Fue amor en su forma más difícil.
El tiempo tiene una manera peculiar de curar heridas, transformando cicatrices en recuerdos y dolor en sabiduría. Pasó un año desde la inauguración de la Casa Roberto. Lo que comenzó con 3 habitaciones ahora ocupaba toda la casa de la playa, habiendo ayudado a más de 30 mujeres a rehacer sus vidas. Clara se convirtió en gerente del proyecto, dividiendo su tiempo entre el trabajo corporativo y el refugio. Su curso de administración estaba casi concluido y ya hablaba de expandir el proyecto a otras ciudades. La transformación era tan profunda que a veces yo misma me sorprendía al observarla. En una tarde particularmente calurosa, estábamos organizando donaciones para el refugio cuando el cartero entregó una correspondencia inusual, una carta de la penitenciaría estatal. «Es de Fernando», dijo Clara, sosteniendo el sobre como si fuera algo tóxico. Su rostro no mostraba emoción. «¿La vas a abrir?», pregunté, intentando mantener la voz neutra. Clara miró el sobre por un largo momento antes de responder. «No. Lo que sea que tenga que decir, ya no importa». Tiró la carta cerrada a la basura y continuó catalogando las donaciones como si nada hubiera pasado. Ese simple gesto confirmó lo que yo ya sabía. Mi hija estaba finalmente libre, no solo de Fernando, sino de los fantasmas de su propio pasado. Esa noche, después de que Clara se fue a una reunión con voluntarios, rescaté la carta de la basura. No por duda, sino por curiosidad. ¿Qué tendría que decir el hombre que casi destruye a mi hija? La carta era predecible. Disculpas vacías, promesas de cambio, peticiones de ayuda financiera para volver a empezar cuando saliera. Fernando había sido arrestado por fraudes en otro país y extraditado. Terminaba mencionando el dinero de la venta de la casa y del coche que seguramente aún quedaba. Sonreí con ironía. Él nunca entendería lo que realmente importaba. Rompí la carta en pedazos pequeños y la devolví a la basura, donde pertenecía. 2 días después, Jonas me invitó a almorzar. Se había convertido en más que un abogado, era un amigo, un confidente. «Tengo algo para mostrarte», dijo, pasándome una carpeta. Dentro estaban los documentos formales transfiriendo parte de las propiedades al nombre de Clara. «¿Estás segura de que está lista para esto?», preguntó, sus ojos experimentados buscando cualquier vacilación en los míos. «Ella está lista», afirmé con convicción, «y yo también estoy». No era solo una cuestión de dinero o bienes, era sobre confianza, la más frágil de las monedas, que una vez rota tarda años en reconstituirse. En el cumpleaños de Clara, organicé una cena íntima en casa. Solo nosotras dos, como en los viejos tiempos. Preparé su comida favorita y arreglé la mesa con la mejor vajilla. «Tengo un regalo para ti», anuncié después del postre. Le entregué un sobre, el tercero y último de nuestro viaje. Ella lo abrió con cuidado, quizás temiendo lo que encontraría. Sus ojos recorrieron los documentos, abriéndose de sorpresa. «Mamá, esto es... Tu padre siempre quiso que heredaras parte de los negocios. Ahora es el momento». Clara puso los papeles sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. «No sé si me merezco esto». «No es cuestión de merecer, Clara, es cuestión de estar lista para la responsabilidad que conlleva». Ella se levantó y me abrazó, un abrazo diferente a todos los anteriores. No era el abrazo de una hija dependiente o arrepentida, sino de una mujer agradecida por una segunda oportunidad. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. «Las madres nunca se rinden», respondí, acariciando su cabello, «incluso cuando duele, incluso cuando parece imposible». Al día siguiente, fuimos juntas al cementerio a visitar a Roberto. Era algo que no hacíamos desde hacía mucho tiempo, Clara por vergüenza, yo por dolor. Frente a la lápida sencilla, Clara puso un ramo de lirios, las flores favoritas de su padre. «Él estaría orgulloso de ti», dije, observándola arreglar las flores. «Creo que siempre supo que yo necesitaría caer para aprender a levantarme», respondió Clara, tocando el nombre grabado en la piedra. «Así como sabía que tú
serías lo suficientemente fuerte para enseñarme la lección más difícil. Caminamos de vuelta en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. El dolor de la traición nunca desaparecería por completo. Sería ingenuo creer eso. Pero se había transformado en algo diferente, algo que nos fortaleció en lugar de destruirnos. 6 meses después, Clara me sorprendió con una visita inesperada a mi apartamento, aquel mismo donde ella había regresado derrotada. «Tengo una propuesta», anunció, entusiasmada. «Estoy expandiendo el proyecto del refugio. Conseguimos socios, financiación. Vamos a abrir 3 nuevas unidades el próximo año». «Eso es maravilloso, Clara. Y quiero que tú seas la directora general del proyecto». La miré, atónita. «¿Yo? Pero no tengo experiencia». «Tienes la experiencia más importante», sonrió. «Sabes cómo transformar el dolor en propósito, cómo reconstruir lo que parecía destruido. Fuiste tú quien me enseñó eso». Esa noche, sentada sola después de que Clara se fuera, reflexioné sobre nuestro viaje. La hija que un día me traicionó ahora me ofrecía un puesto de confianza en su proyecto más preciado. El ciclo estaba completo. Tomé una fotografía antigua de nosotras 3, Roberto, Clara y yo, frente a la casa de la playa. Sonrisas despreocupadas, el futuro aún un misterio. ¿Cuántas vueltas había dado la vida desde entonces? La venganza que planeé nunca fue sobre castigo, fue sobre transformación. No quería destruir a mi hija, quería reconstruirla, y en el proceso me reconstruí a mí misma también. «Lo logramos, Roberto», susurré a la fotografía. Nuestra hija encontró su camino. A la semana siguiente, me mudé a un apartamento cerca de la nueva sede de la fundación. Clara insistió en ayudar con la mudanza, cargando cajas y organizando mis pertenencias con el mismo cuidado que yo le había dedicado a ella durante toda la vida. Mientras ordenábamos libros en la estantería, ella encontró un diario antiguo, mi registro de los meses después de su traición. «¿Puedo leerlo?», preguntó vacilante. Asentí. Ya no había secretos entre nosotras. Clara se sentó en el sofá y abrió el diario. Observé su rostro mientras leía mis palabras más íntimas, el dolor de la traición, la cuidadosa planificación de la lección, los momentos de duda, la persistente esperanza. Cuando terminó, cerró el diario y me miró con ojos llorosos. «Me amaste incluso cuando no me lo merecía», dijo simplemente. «El amor verdadero nunca es una cuestión de merecimiento», respondí, sentándome a su lado. «Es una cuestión de elección. Todos los días elegí amarte, incluso cuando dolía. Y yo elijo honrar ese amor todos los días de aquí en adelante», prometió, sosteniendo mis manos. Esa noche, bajo un cielo estrellado, celebramos no solo un nuevo comienzo profesional, sino el renacimiento de un lazo que nunca debería haberse roto. La traición nos hirió profundamente, pero la curación nos hizo más fuertes, más sabias, más completas. Nuestra historia no era sobre venganza, después de todo. Era sobre redención, sobre cómo el amor, cuando es puesto a prueba en las circunstancias más extremas, puede emerger más poderoso que nunca. «Por nuestro nuevo viaje», brindó Clara, levantando su copa. «Por nuestro nuevo viaje», repetí, sintiendo que finalmente habíamos encontrado el camino de regreso, no a donde estábamos antes, sino a un lugar completamente nuevo, construido sobre las bases del perdón y la comprensión. La hija que un día me traicionó se convirtió en mi mayor aliada, mi compañera en esta nueva fase de la vida. Y yo, que planeé una venganza silenciosa, descubrí que el verdadero poder no estaba en castigar, sino en transformar. En los años que siguieron, la Fundación Casa Roberto creció más allá de nuestras expectativas. Lo que comenzó como un refugio en una casa de la playa se convirtió en una red de apoyo con unidades en 3 estados. Clara lideraba la expansión con una pasión contagiosa, mientras yo supervisaba los programas de acogida y recuperación. A menudo, cuando los visitantes conocían nuestra historia, preguntaban cómo conseguimos superar algo tan doloroso como la traición. «La traición es como un espejo roto»,
solía responder. Podemos cortarnos intentando juntar los pedazos, o podemos usar cada fragmento para crear un mosaico más hermoso y significativo. En una tarde particularmente significativa, mientras celebrábamos el 5º aniversario de la fundación, recibí una llamada inesperada. Era del hospital. Jonas había sufrido un ataque al corazón. Clara y yo corrimos al hospital, el miedo apretando nuestros corazones. Jonas había sido más que un abogado. Fue el guardián de nuestros secretos, el arquitecto silencioso de nuestra reconciliación. Encontramos al viejo amigo pálido, pero consciente, rodeado de máquinas y tubos. Su débil sonrisa se iluminó cuando nos vio. «Mis guerreras», murmuró, «vinieron a ver a un viejo testarudo». «Un viejo testarudo que se recuperará pronto», afirmó Clara, sosteniendo su mano. Después de que los médicos nos aseguraron que Jonas estaba estable, volvimos a casa en silencio, cada una absorta en pensamientos sobre la fragilidad y el tiempo. «Él fue esencial para nosotras, ¿verdad?», comentó Clara mientras conducía. «Sin Jonas, quizás yo nunca habría aprendido la lección». «Todos necesitamos a alguien que nos ayude a ver más allá del dolor», respondí, observando la ciudad pasar por la ventana. Alguien que nos recuerde quiénes somos realmente cuando lo olvidamos. A la semana siguiente, mientras Jonas se recuperaba, Clara encontró una caja con documentos antiguos en su oficina. Entre ellos, cartas que Roberto me había escrito, pero nunca enviado. Jonas las había guardado todos estos años, esperando el momento adecuado. «Él quería que las tuvieras ahora», Clara explicó, entregándome el fajo amarillento por el tiempo. Esa noche, sola en mi habitación, leí cada palabra que mi marido había escrito. Palabras de amor, de preocupación, de esperanza para el futuro de nuestra hija. En la última carta, fechada pocos días antes de su muerte, escribió: «Antonia, mi amor eterno, sé que Clara necesitará ser puesta a prueba un día. La vida tiene una manera de ponernos cara a cara con quienes somos realmente. Cuando ese momento llegue, confío en ti para guiarla no con rabia, sino con sabiduría. No con castigo, sino con amor. Porque al final, es el amor lo que lo cura todo, incluso las heridas más profundas». Lloré como no lo hacía en años, sintiendo a Roberto presente de una forma que no sentía desde su partida. Él lo había previsto todo, no por desconfianza, sino por conocer el corazón humano, sus debilidades y su capacidad de redención. A la mañana siguiente le mostré las cartas a Clara. Juntas, redescubrimos al hombre que ambas amábamos de maneras diferentes. El padre que previó la caída de la hija, el marido que confió en la fuerza de la esposa. «Él lo sabía», susurró Clara, sosteniendo la última carta. «Sabía que yo fallaría. Y sabía que te levantarías», completé. «Así como sabía que yo encontraría la fuerza para mostrarte el camino». Cuando Jonas recibió el alta, organizamos una pequeña celebración en su casa. Durante la cena, él anunció su jubilación. «Es hora de pasar el testigo», dijo, mirando significativamente a Clara. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella. «Quiero que asumas mi oficina, Clara. Tienes el conocimiento legal ahora, y lo que es más importante, tienes la sabiduría que viene de la experiencia. Puedes ayudar a otras personas como yo las ayudé a ustedes». Clara se quedó sin palabras, mirándome en busca de confirmación. «¿Estás lista?», afirmé con confianza. Y lo estaba. Al año siguiente, Clara dividió su tiempo entre la fundación y la oficina de abogados, especializándose en casos de mujeres víctimas de fraudes financieros y emocionales. Su historia personal se convirtió en su mayor herramienta. Ella entendía tanto el lado de quien traiciona como el de quien es traicionado. Una tarde, mientras organizábamos una fiesta de graduación para 3 residentes de la casa Roberto, Clara me encontró contemplando el mar desde el porche. «¿En qué piensas?», preguntó, apoyándose en el barandal a mi lado. «En cómo la vida da vueltas», respondí. «Ese día, cuando me llamaste para decir que habías vendido esta casa, pensé que todo había terminado, que había perdido no solo un inmueble,
sino también a mi hija. Clara suspiró, mirando el horizonte. Estaba tan perdida, mamá, tan ciega por lo que creía que quería. Y míranos ahora. Sonreí, señalando con un gesto la casa llena de vida, de historias de recuperación. La traición que debería habernos separado terminó creando algo más grande que nosotras mismas. Esa noche, después de que todos se retiraron, me quedé sola en la playa, sintiendo la arena fría bajo mis pies. La luna llena iluminaba el océano, creando un camino plateado sobre las aguas. Tenías razón, Roberto. Le hablé al mar, sabiendo que de alguna manera él me escuchaba. El amor puede ser más fuerte que la traición. Puede transformar incluso las heridas más profundas en algo hermoso. Un viento suave acarició mi rostro, como si fuera su respuesta. 10 años pasaron desde aquella llamada telefónica que cambió nuestras vidas. 10 años de reconstrucción, aprendizaje y crecimiento. La Fundación Casa Roberto ahora era reconocida a nivel nacional. Clara se había casado con un hombre gentil que conoció durante un proyecto social, alguien que la amaba por lo que era, no por lo que poseía. En una ceremonia especial para conmemorar una década de la fundación, Clara me sorprendió con un anuncio. Hoy quiero homenajear a la persona que hizo todo esto posible, no a través de dinero o recursos, sino a través de una lección que salvó mi vida. Mi madre, Antonia, me enseñó que la venganza más poderosa no es destruir a quien nos hirió, sino transformar el dolor en propósito. Mientras subía al escenario para recibir una placa conmemorativa, miré al público. Mujeres recuperadas, voluntarios, partidarios. Todas esas vidas tocadas porque una traición se transformó en una oportunidad de crecimiento. La traición es solo el comienzo de la historia, nunca el final, dije al micrófono. Lo que hacemos después de ella es lo que realmente importa. Más tarde esa noche, Clara y yo caminamos por la playa, como lo hacíamos a menudo ahora. «Sabes, mamá», dijo, mientras observábamos las estrellas, «a veces pienso en lo que habría pasado si hubieras reaccionado de otra manera, si me hubieras denunciado, rechazado, cortado lazos conmigo. Habría sido más fácil», admití. «La rabia siempre parece el camino más simple, pero no el más sabio». Ella sonrió, apretando mi mano. «Gracias por elegir el camino difícil, por elegir enseñarme en lugar de castigarme». «Gracias por estar dispuesta a aprender», respondí. «Muchos no lo están». Esa noche, acostada en mi cama oyendo el sonido de las olas, reflexioné sobre todo nuestro viaje. La traición había sido solo un capítulo de una historia mucho más grande, una historia sobre el perdón, la transformación y el poder inquebrantable del amor verdadero. La hija que un día me traicionó ahora llevaba mi legado con honor y sabiduría. Y yo, que un día planeé una venganza, descubrí que la verdadera victoria no estaba en hacer sufrir a alguien, sino en ayudarlo a convertirse en una mejor persona. Esa, me di cuenta, era la lección final de Roberto para nosotras dos, que incluso de las cenizas de la peor traición pueden hacer algo hermoso y duradero, algo que trasciende el dolor y toca otras vidas, creando un legado de curación que se extiende mucho más allá de nosotras. Y mientras el sueño llegaba suavemente, sentí una paz profunda, la paz de quien sabe que eligió el camino correcto, incluso cuando era el más difícil de recorrer. Porque, al final, no es la traición lo que define nuestra historia, es cómo elegimos responder a ella. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías a tu hija? ¿Tendrías la paciencia para enseñarle una lección tan difícil? ¿O la entregarías a la policía? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo.